Estimados colegas, en esta charla os presentaré tres problemas relativos al estudio de la semántica verbal del egipcio antiguo y los recursos implementados para estudiarlos. Los tres casos que veremos derivan de la siguiente peculiaridad que define a las lenguas antiguas: la ausencia de informantes orales directos. Esta ausencia obliga al investigador a extraer y contrastar la información relevante de otras maneras. En general, por un lado, para extraer la información, el lingüista de una lengua antigua cuenta con informantes escritos indirectos, los textos. Por indirectos me refiero a que el lingüista es un lector no previsto por parte del informante escrito. El distanciamiento cultural del conocimiento del sistema de escritura y del proceso de lectura son tan grandes que la información llega de una manera muy indirecta si la comparamos con cómo fue decodificada por el lector directo, es decir, aquel en quien estaba pensando el escritor, por ejemplo, el receptor de una carta, si era un humano, o el receptor de un himno religioso, si era un dios o una diosa. Por otro lado, para contrastar la información, el lingüista de una lengua antigua debe recurrir a otros informantes indirectos aparte de aquel del que extrae la información. Estos suelen ser otros textos que funcionan como grupo de control, de forma más o menos mediata del texto que estamos estudiando. Así, otros textos de un mismo corpus, tipología y época, por ejemplo, constituyen un grupo de control inmediato, mientras que otros más alejados respecto a estos parámetros podrán funcionar como grupo o grupos de control mediato. Estoy pensando en este caso en todo lo relativo a la intertextualidad, como citas, referencias entre textos distintos, más o menos directas, pero que claramente hacen alusión a los textos entre sí, a todos los complejísimos procesos de intertextualidad. Más en particular, al tratarse del egipcio, dos ámbitos son especialmente ricos en información: el sistema de escritura y la variabilidad textual. La información procedente del sistema de escritura, la información grafémica, procede de la plasticidad del sistema de escritura egipcio. La orientación de los signos respecto a la dirección de la lectura, que puede ser normal o retrógrada, el color de los signos, negro por defecto o rojo para destacar, o las marcas de entextualización, es decir, las marcas del paso de lo oral a lo escrito y de la reorganización de este último, son rasgos del sistema de escritura egipcio que nos dan información sobre la lengua: morfosintaxis, pragmática y semántica. En cuanto a la variabilidad textual, determinados corpora, sobre todo de textos mortuorios, como los de las pirámides, los de los ataúdes o el llamado libro de la salida al día, tradicionalmente llamado libro de los muertos, se copiaban en muchos documentos: muros de tumbas, ataúdes, rollos de papiro. Sobre todo, lo que representa un campo de aplicación perfecto para la minería textual y la lingüística de corpus, con objeto de detectar patrones significativos, así como para análisis estadísticos relacionados con la variabilidad textual, como los que se realizan con programas informáticos basados en lenguaje R, entre otros, porque hay más posibilidades de análisis de minería textual. Es una afirmación generalmente aceptada en egiptología que el sistema de escritura egipcio precopto no nota las vocales. Esto plantea el problema de cómo determinar la morfología verbal, aunque sea de manera aproximada. A ello se debe también, lógicamente, que la morfología verbal sea uno de los grandes temas de discusión, por no decir el tema, desde el comienzo de la disciplina, entre los lingüistas que se ocupan del egipcio. Esta opacidad sobre la morfología verbal hace más complicado aún el ya de por sí complejo estudio de la semántica verbal de una lengua antigua. Más allá de la adopción de unas u otras teorías lingüísticas que se han empleado según el gusto del investigador o el espíritu de la época, el enfoque que se ha revelado más prometedor con objeto de superar este hándicap es el de analizar las formas verbales en los contextos sintácticos en que ocurren y deducir de esos datos información relativa a la semántica verbal,
es la llamada interfaz sintáctico-semántica, y también información relativa a la estructura enunciativa, es decir, información de lo que se llama pragmática. En esta ocasión pondré como ejemplo el caso de uno de los verbos más frecuentes en el corpus que estudio, los textos de los ataúdes, un corpus extenso que aparece en el interior de unos 2000 ataúdes de madera del Reino Medio, entre el 2000 y el 1500 a.C. Este corpus es rico en expresiones espaciales, ya que el difunto realiza una gran cantidad de acciones que implican desplazamientos o localizaciones específicas. Por esta razón, el verbo que he elegido aquí como ejemplo es el verbo peri, que significa subir o salir, y es un caso de estudio perfecto, pues presenta un número abundante de casos, 787, en numerosos contextos diferentes. Realicé el análisis siguiendo la teoría de Zeno Wendla, refinada por múltiples autores y en particular implementada por Jean Finot, mucho más recientemente, para una interpretación general de la semántica verbal del egipcio. En negrita aparecen los 4 modos de acción clásicos propuestos por Wendler: de izquierda a derecha, el estado, actividad, realización y logro. En naranja, justo debajo de actividad, aparece una subdivisión ulterior de las actividades según su duración, durativas o semelfactivas o puntuales. Esta división permite explicar los iterativos de manera secundaria como secuenciaciones morfologizadas o no de los semelfactivos, de los puntuales, es decir, como unos efectos de la interacción entre la semántica lexical y la morfología. A la izquierda aparecen los rasgos de Actionsacht, de modo de acción. A los 3 primeros de Wendler, dinamicidad, duración y telicidad, le siguen en verde otros posteriores que se han añadido por otros autores, los conceptos de prefase, posfase y gradual, que permiten distinguir tipos de realizaciones y logros. Por último está el rasgo de telicidad explícita, incorporada por Winan, que hace posible distinguir entre las realizaciones graduales aquellas que se suelen corresponder con los llamados verbos de cualidad. En el esquema de Winan, realizaciones graduales con telicidad implícita. Dada la relevancia de estos procesos en las lenguas afroasiáticas, la introducción de este rasgo de telicidad implícita es altamente explicativo en nuestro campo y en concreto en el egipcio, y es uno de los grandes hallazgos, a mi juicio, de la reciente investigación en este campo de semántica léxica. Por lo tanto, según este marco teórico general, los procesos verbales se pueden clasificar como sigue: estados, como el verbo costar en español, pongo ejemplos españoles aquí; actividades, como fluir; semelfactivos o puntuales, como golpear, que da lugar a iterativos morfológicos como repiquetear; realizaciones no graduales, como venir; graduales con telicidad implícita, los verbos de cualidad, como crecer; los graduales con telicidad explícita, como construir; y por último los logros sin prefase y con posfase estática, como encontrar; sin prefase y con posfase dinámica, como irse; y con prefase y posfase, como morir. Para aplicar este marco teórico al estudio de la semántica verbal, he aplicado una serie de 37 tests de uso habitual en lingüística a unos 200 verbos de movimiento que aparecen en los textos de los ataúdes. Cada caso es interpretado según su contexto, utilizando un análisis cualitativo comparativo con otros casos de la misma unidad lingüística en contextos similares o diferentes, para distinguir variaciones relevantes de grafémica, gramática, semántica y pragmática. Los textos, en su mayoría morfosintácticos, están agrupados por rasgo o rasgos de Actionsacht sobre los que proporcionan alguna información. Por ejemplo, los primeros del 1 al 9 son de telicidad, luego los que dan información sobre la duración, del 10 al 12,
de telicidad y duración, en ocasiones del 13 al 20, dan información sobre esos dos conceptos, dinamicidad y duración, transformatividad y gradualidad. En total, esos 37 tests que se utilizan en lingüística general para diferentes lenguas. Por ejemplo, el test número 1, al que se le llama normalmente desde su primera atestación, digamos, en la lingüística de Kenny en el año 63, inferencia implicativa, viene a decir que se admite que un proceso que está en el presente e implica su verdad en el pasado es atélico, es decir, no tiene un punto final. Como el que pongo ahí, él guía la vida de los dioses, implica que es algo que es real, que es verdadero también en el pasado. Si él guía la vida de los dioses, antes lo ha hecho también. Eso sería característico de un verbo atélico. Un solo test no nos dice nada sobre un proceso, pero nos da información cuando se junta con informaciones que vienen de otro test. Información más fiable. De esta manera, en la tabla que veis ahí, se muestra el análisis para el verbo pedir. En ella he marcado una serie de rasgos en las columnas, télico, enunciado, telicizado, etc., a las que apuntan los test empleados en las líneas, que van por número. Si varios test apuntan en una misma dirección, eso indica que podemos haber encontrado un rasgo de ActionSAG atribuible a ese proceso. Es el caso del rasgo télico, en la primera columna, el de posfase estática, en el centro, pero también ahí está el puntero, ahora marcando en télico, la posfase estática en el centro, y también el rasgo de logro para el verbo pedir. Esto nos lleva a interpretar que ese verbo, en el corpus estudiado, es un logro sin prefase y con posfase estática. El segundo problema que quiero compartir con vosotros es uno que encontramos todos los que trabajamos con una lengua que no es la nuestra. ¿Cómo podemos distinguir entre el significado de un término de la lengua estudiada, el egipcio en este caso, y el equivalente que le damos en la traducción, consciente o no, explícito o no, a la lengua nuestra, a la lengua del investigador? Este problema es evidentemente común a todos aquellos que trabajamos con lenguas que no son la nuestra. El egipcio nos aporta aquí una herramienta inesperada, quizás muy útil y no exenta de debate. Ahora mismo constituye uno de los grandes temas de discusión en los estudios de lingüística sobre el egipcio, sin duda alguna. Me refiero a los determinativos. Esos signos que aparecen al final de las palabras egipcias y que indican al lector que la palabra marcada por ellos pertenece a un grupo semántico determinado o se está usando en un sentido determinado. Sometidos a arduo debate sobre si son elementos relevantes para la lingüística, la antropología o la psicología, en el análisis que he propuesto, los determinativos son elementos multifuncionales relevantes para la grafémica como marcas de segmentación, indican el final de las palabras, la antropología y la psicología como marcadores de prototipos mentales, pero también la lingüística como marcadores de uso semántico, como significados, analizables en contexto por responder a él y en ocasiones de manera altamente sensible. Dicho brevemente, algunos verbos presentan una variedad de determinativos asombrosa que parece indicar más la polisemia del término que su adscripción a categorías cognitivas, o quizás ambas cosas, según los contextos, como el de la izquierda, que presenta Sau, que presenta varios determinativos, mientras que otros parecen invariablemente con un solo determinativo, independientemente del contexto.
como peri, que tenéis ahí, con el determinativo de las piernas para indicar que es un movimiento. Esto quizás es interpretable como indicio de monosemia del término en cuestión. Incluso hay verbos, como el de abajo, sedger, a la derecha, que no llevan determinativo alguno, recargando todo el mensaje semántico de la palabra en el ideograma. Respectivamente son los casos de... Ahí tenéis el verbo sedger. Estos tres casos son los del verbo zau, a la izquierda, que significa esperar, ir lentamente, prestar atención, cuidarse de. Luego tenemos más arriba el verbo peri, subir y salir. Y por último el verbo sedger, abajo a la derecha. Siento que el puntero va un poco retrasado respecto a lo que estoy diciendo. Más aún, sería interesante quizás interpretar la polisemia como un fenómeno relacionado con una categorización débil del término en cuestión. Es decir, tal término no sería muy representativo de la categoría en la que lo coloca el determinativo, por lo que puede colocarse en varias. Sería el caso de zau. Exactamente, ese de ahí. Además, ambos fenómenos podrían responder a un proceso de alta productividad lingüística del término. Es decir, se trataría de que un término al que el hablante recurre con mucha frecuencia para determinados procesos creativos semánticos es muy polisémico. Básicamente nos estamos refiriendo a las extensiones semánticas de un término, pero también a juegos de palabras, dobles sentidos y otros fenómenos considerados tradicionalmente como literarios. Lo contrario ocurriría con los términos con un solo determinativo, como peri, o sin determinativo, como sedger, que serían monosémicos, de categorización fuerte, es decir, prototípicos de una categoría y menos productivos semánticamente. A continuación vamos a ver un ejemplo de cada tipo, de los tipos más polisémicos, como zau, y por lo tanto con más determinativos, y de los tipos más monosémicos, como sedger, y por lo tanto sin determinativo o solamente con un determinativo, como sería el caso de peri, que se presenta siempre con el determinativo de las piernas, para indicar la categoría del movimiento. El verbo zau presenta estos cuatro sentidos. A la izquierda, vigilar; B, evitar; C, tardar; y D, desconfiar. Solo el sentido tardar, ir lento, presenta un determinativo único, el determinativo de las piernas, en el centro, el movimiento. Los demás sentidos o usos tienen al menos dos determinativos. El sentido B, evitar, lleva el determinativo de abstracto o la ausencia de determinativo. El sentido D, desconfiar, los determinativos de fuerza o movimiento, o también la ausencia de determinativo. Por último, y sobre todo, de manera importante, el sentido A, vigilar, guardar, retener, presenta nada menos que 9 determinativos, según el contexto. El de fuerza, el brazo con el palo; el abstracto, la cuerda; el movimiento, otro de fuerza, el del habla; uno de sumisión o de enemigos, que es bastante estilizado, bastante abstracto; el determinativo del rollo abstracto con el brazo de fuerza; y, por último, el brazo de fuerza con el edificio. Además de, por supuesto, la ausencia del determinativo en la primera columna, que es el más frecuente de todos ellos, el caso más frecuente. Este último fenómeno es muy relevante porque parece una renuncia a atribuir una categoría al término. En ese caso, toda la carga semántica recae en el otro semograma disponible, que es el ideograma, el hombre sentado. En este caso es un pastor sentado con una cuerda y un palo en la mano, presumiblemente vigilando a su rebaño.
El ideograma nos da el significado fundamental de un verbo: vigilar o esperar. De manera similar, el verbo setger aparece sin determinativo, a lo último que estábamos diciendo de Zhao, aunque Zhao presenta 9 determinativos distintos. Pero el ideograma de setger es muy claro. Semánticamente es una momia sobre una cama funeraria. Estamos estudiando un corpus funerario. La idea de base es reposar sobre el costado, una idea muy similar al español acostarse. Según el contexto, este verbo se puede traducir por acostarse, acostar a alguien, pasar la noche, dormir o acostarse con alguien, pero en ningún momento en los textos de los ataúdes esos usos se marcan de manera alguna. ¿Qué significa esto? A mi juicio, quiere decir que es un verbo monosémico en egipcio, como indica el ideograma y también la morfología lexical, que no voy a comentar aquí, y que por lo tanto los otros significados son más bien efectos de traducción. Al menos eso parece indicar la falta de marcaje grafémico de setger, la falta de determinativos, si lo comparamos con la abundancia de los determinativos del verbo anterior, de Zhao. Es decir, setger sería un verbo claramente monosémico, que significa lo que se ve, acostarse sobre un costado, y lo demás son efectos de traducción. En otras ocasiones, los términos pueden presentar ambigüedades desde el punto de vista del investigador, a nivel léxico y gramatical. Esto no significa que tal ambigüedad estuviera presente en la intención del escritor y lector originales. Tal ambigüedad es simplemente una consecuencia de haber perdido el contexto original. Muy brevemente expondré un caso de ambigüedad léxica y otro de ambigüedad gramatical. Las preposiciones simples de espacio en egipcio medio son ambiguas respecto al desplazamiento, pero muy específicas respecto a la localización espacial. M indica anterioridad, dentro de. R, exterioridad, en el límite de. Y ger, literalmente sobre, adquiere un sentido inespecífico en la región D, que concuerda bien con el concepto región propuesto por Soteria Svoru en su estudio tipológico fundamental sobre la expresión del espacio. Como consecuencia de esta aparente ambigüedad, determinadas gramáticas niegan a la preposición M el significado hilativo hasta el interior de, mientras que otras hacen lo propio con la preposición R, negándole el significado ablativo desde el exterior de, ambas en error. Las dos preposiciones pueden usarse para marcar tanto el origen como el destino de un desplazamiento, pero ese semantismo no proviene de su significado, sino del contexto en que aparecen. El verbo de desplazamiento, los adverbios espaciales y temporales que les pueden acompañar, etc. Las preposiciones tienen una significación sumamente precisa respecto a la localización espacial, pero no indican el movimiento o el desplazamiento. El caso de ambigüedad gramatical que os quiero comentar es el siguiente. La expresión emhetep o emhotep, no tenemos las vocales en egipcio, literalmente en paz, es con mucha frecuencia usada, especialmente con el verbo i, venir, para expresar la bienvenida, literalmente venido o venida en paz. El sentido básico de hetep es el de un reposo alcanzado tras un proceso. Por ejemplo, la puesta del sol, o calmar a un dios por medio de una ofrenda. Esta idea implica fuertemente un límite a partir del cual se alcanza tal satisfacción. Es decir, que se trata de una marca de telicidad in pectore. Este semantismo parece haberse desarrollado en algunos casos, según Jean Vinan, donde la expresión emhetep parece significar no tanto en paz, sino totalmente, completamente, indicando que el proceso en cuestión se ha realizado completamente, alcanzando por lo tanto el estado de satisfacción, el estado final de dicho proceso.
La ausencia de informantes en las lenguas antiguas obliga, por lo tanto, al investigador, como decíamos al principio, a buscar alternativas para extraer y contrastar la información relevante. Hemos visto que en egipcio el sistema de escritura es a la vez enemigo y amigo. Enemigo por su opacidad para con la morfología verbal y amigo por su riqueza en la información semántica proporcionada por los semogramas, ideogramas y determinativos. También hemos visto que los análisis en contexto son esenciales para suplir la información sobre la morfología verbal y la ambigüedad de elementos próximos al verbo, preposiciones, expresiones adverbiales, con objeto de conseguir elementos de análisis fiables sobre la semántica verbal. Ambos recursos, análisis grafémico y contextual, son imposibles sin un enfoque de corpus, que se presenta como insustituible en las lenguas antiguas como método fundamental para suplir la falta de informantes. Un punto que conecta con las lenguas modernas y que posiblemente trataremos en nuestra mesa redonda. En otro orden de cosas, es fundamental mencionar la aportación del estudio de las lenguas antiguas al mainstream de los estudios de lingüística. En concreto, la aportación de la egiptología a la lingüística en el ámbito de la semántica verbal nos ofrece el ejemplo excelente de la interpretación de Winant de los verbos de cualidad, ser bueno, ser rey, una característica de las lenguas afroasiáticas, como realizaciones graduales de telicidad implícita, gracias a la creación de este atributo, telicidad implícita, y a su inserción en el análisis general que viene desde Wendler sobre las realizaciones y de sus expansiones posteriores, como el concepto de gradualidad. Otro tema clave de discusión en nuestra mesa redonda, sin duda. Muchas gracias por vuestra atención y espero que haya sido de vuestro interés.